Antes de dar cabida a la disertación del ponente internacional, es esencial destacar que el secretario de actas de la mesa directiva es Daniel Ingaramo, auxiliar de cátedra de Derecho Procesal Civil en nuestra Facultad de Derecho. Ahora sí, el ponente internacional, en su disertación, doctor Jesús Zamora Pierce, representante de México. Por favor. Señor presidente, colegas, en todo sistema primitivo de justicia, el deudor responde corporalmente de las obligaciones contraídas. Así en Roma, en la época de la ley de las 12 tablas, el deudor podía ser adjudicado en pago a su acreedor, el cual podía venderlo o convertirlo en su esclavo. Esta responsabilidad corporal dentro de la historia del derecho romano evolucionó hasta el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, pero con la Edad Media este progreso del derecho romano se perdió y de nuevo surgió, por ejemplo, la institución de la prisión por deudas, institución que continuó vigente en algunos países de Occidente hasta mediados del siglo XIX, en donde ahora sí ya, esperemos en forma definitiva, se estableció que la responsabilidad por deudas es exclusivamente patrimonial. Pero esta evolución continúa y algunos países han llegado a llevarla a grados muy avanzados. En México, por ejemplo, en la actualidad, ya los deudores no pagan sus deudas. Más aún, se presentan ante sus acreedores y les piden que les hagan nuevos préstamos, amenazándolos: si no me haces un nuevo préstamo no podré estar en posibilidad de pagarte el préstamo anterior. La protección del deudor ha avanzado mucho y espero de un momento a otro que en algún país se dicte una ley en donde ya se llegue al último grado de avance y se cierre el círculo que se inició en Roma, tipificando como delito el acto de ser acreedor. Esta reductio ad absurdum de la evolución jurídica de las obligaciones dinerarias no es gratuita. Estoy tratando de ilustrar, de ejemplificar o de recordarnos a todos nosotros la difícil labor del derecho en materia de obligaciones. Es una relación bipolar, tenemos al acreedor y tenemos al deudor, y debemos proteger los intereses de ambos, y prácticamente cualquier medida que se tome en favor de una de las partes será en demérito de la otra. Esta bipolaridad de la relación, considero, será el hilo de Ariadna que deberá de conducirnos a través de las cuestiones que plantea el procedimiento o el juicio ejecutivo para determinar la respuesta que proceda al tema de este Congreso. Considero que esas cuestiones son 4. La fehaciencia del título, la limitación de excepciones, el aseguramiento de bienes y la brevedad del procedimiento. La certeza o fehaciencia, en primer término, viene a cuento porque primero debemos conocer, determinar cuál sea el contenido del derecho y solo posteriormente podremos proceder a su satisfacción por vía ejecutiva. En consecuencia, y sin referirme a ningún sistema concreto, presente o histórico de derecho, creo que podemos llegar a la conclusión de que el proceso de conocimiento debe ser lógica y cronológicamente anterior al proceso de ejecución. Pero cuando bajamos de la pura teoría a la realidad histórica, nos enteramos
de que el derecho en su evolución ha ido creando una serie de títulos que incorporan, por la forma en que fueron creados, un cierto grado ya de certeza, un cierto grado, para emplear la terminología del doctor Alvarado Belloso, de fehaciencia. Tales documentos, en mayor o menor medida, son equivalentes jurisdiccionales. En segundo término, hablemos de la limitación de excepción. La limitación de excepciones en relación con la fehaciencia son un poco como las dos caras de una misma moneda. El principio de limitación de excepciones tanto quiere decir como que el juicio ejecutivo no es un juicio plenario, sino un juicio de conocimiento limitado. Y esto, claro está, es que los procesalistas quisiéramos pensar, o pretendemos en algunas ocasiones, que la única manera de obtener la certeza, la fehaciencia, es a través del procedimiento. Y esto no es exacto. Hay formas extraprocesales de crear ciertos grados de certeza. Y la fehaciencia, la certeza y la necesidad de limitar las excepciones están en tal forma relacionadas directamente que casi se antoja el enunciar una serie de fórmulas del tipo: a certeza absoluta debe corresponder una ejecución pura, a la ausencia total de fehaciencia debe corresponder un procedimiento puro de conocimiento, a mayor certeza, menor necesidad de conocimiento en juicio, etc. Y si tomamos estos dos casos extremos, ejecución pura, conocimiento puro, entre ambos cabe toda una gama de diversos procedimientos que deberán adecuarse a la mayor o menor fehaciencia que contenga el documento base de la acción. En tercer lugar, o el tercer problema relacionado con el juicio ejecutivo, es el aseguramiento de bienes. Llámese a este medida cautelar, embargo, secuestro, etc. Dado que partimos del principio de que la responsabilidad por deudas es exclusivamente patrimonial, en consecuencia, la satisfacción del crédito únicamente puede obtenerse mediante el aseguramiento, valuación y remate de bienes propiedad del deudor, a fin de transformar su valor en dinero para poder hacer pago con él de su crédito al acreedor. Si el juicio ejecutivo no se inicia o no contiene disposiciones adecuadas para el secuestro, para el aseguramiento de bienes, ese no es, en mi criterio, un juicio ejecutivo. En virtud de la presencia del principio de limitación de excepciones, será pues un juicio de conocimiento limitado, pero siempre de conocimiento no ejecutivo. Cuarto criterio relacionado con el juicio ejecutivo, la brevedad. El día de hoy, la brevedad es un principio que campea a todo lo largo y a todo lo ancho del derecho procesal. Es común a todos sus campos. Pero de ahí no debemos concluir que en todos esos campos tiene un igual valor, una igual prioridad. Lejos de eso. Señores, para el procesado penal, que tiene en juego en el proceso su honor, su libertad, quizá su vida, la brevedad importa, sí, claro, pero de mucha mayor jerarquía en el orden de los valores es para ese procesado el poder disponer de una amplísima libertad probatoria, de una total libertad de defensa, de un acceso no impedido a todos los recursos que sean necesarios, sin economía alguna de esfuerzo o de tiempo para la defensa de los valores que en ese proceso se está jugando. Pero en el caso de las deudas
todo principia y todo termina en una sola cosa: dinero. El acreedor, claro está, se encuentra dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo y dinero para recuperar su crédito, pero solo hasta un cierto punto. Y si legislamos un procedimiento de tal manera complicado y de tal manera prolongado, pudiera ser que en un momento dado fuera incosteable para el acreedor, porque al fin y al cabo, time is money. Estamos comparando el valor en dinero del tiempo que toma el proceso con el valor en dinero del crédito que mediante él se reclama. En un momento dado, el proceso, lejos de ser camino, puede convertirse en laberinto y en trampa y en forma indebida e ilegal de proporcionarle al deudor una forma de hacer negocio con la mera existencia del proceso. A la luz de estos 4 criterios expuestos, analicemos las 2 hipótesis básicas que podrían darse: el de permitir la ejecución únicamente con posterioridad a un juicio de conocimiento, o, en el extremo totalmente contrario, el de permitir, dados ciertos títulos, un acceso directo a un proceso de ejecución pura. La primera alternativa, someter el juicio ejecutivo siempre y en todo caso a la existencia previa de un juicio de conocimiento, sacrifica indebidamente los intereses del acreedor y permite que el deudor, igualmente en forma indebida, obtenga ventajas por el solo hecho de la existencia del proceso. Hacer esta afirmación sería, de parte de los procesalistas, una indebida presunción que señalaba hace un momento de que solo a través del juicio, solo en los tribunales, puede obtenerse certeza. Ello no es así. Mediante la intervención de fedatarios públicos, mediante la observancia de formas consagradas por siglos de tradición jurídica, pagarés, cheques, letras de cambio, podemos también obtener al menos un cierto grado de certeza. Y en la medida en que contamos con esa certeza extraprocesal, no nos será ya necesario obtenerla adentro del proceso. Es difícil encerrar conceptos jurídicos dentro de fórmulas numéricas, pero ustedes me entenderán en forma simplemente ejemplificativa. Yo diría que la certeza que tenemos que obtener es de 100, y que la certeza que nos proporcionarán los diversos títulos extraprocesales será, según los casos, de 50, de 80, de 90, y que a través del proceso entonces únicamente deberemos de buscar, o de dejar oportunidad de que se busque, esa diferencia que hay entre la fehaciencia que le atribuimos al título base de acción y la fehaciencia total de 100. Si vamos a la segunda alternativa, o sea, permitir el acceso directo a una vía de ejecución pura, con títulos diversos a la sentencia, desde luego, ello conlleva la indefensión del deudor, no solo ante títulos de dudosa o de limitada fehaciencia, sino incluso ante títulos dolosamente falsificados. Acá estamos dejando sin protección al deudor ante el dolo del acreedor. En la práctica y en la actualidad, la ejecución pura con títulos diversos de la sentencia no se da. Algunos sistemas legislativos, en forma apresurada, han sido considerados como consagrando la ejecución pura. Por ejemplo, el sistema italiano. En una comunicación dirigida a este Congreso,
El doctor Rivas nos explica en forma asaz clara que no hay tal ejecución pura y que en realidad, y cuando se estudia el sistema en su conjunto, se percibe que el deudor conserva la posibilidad de oponer bajo uno u otro nombre excepciones y de defender su derecho paralizando la vía ejecutiva. Siempre dentro de este tema del acceso a vía de ejecución pura, y si hacemos un análisis histórico, creo que sí podemos encontrar un caso de esta naturaleza, y dentro de nuestra tradición jurídica en América Latina. Durante la época de la colonización española, vigentes en América Latina, y estoy pensando concretamente en mi país, en México, disposiciones legales peninsulares. En las ordenanzas de Bilbao aplicables a los procedimientos a entablarse entre comerciantes profesionales, sí se disponía para ciertos títulos que hoy llamaríamos títulos cambiarios, para las letras de cambio, el acceso a una vía de ejecución pura en la cual el deudor no tenía ninguna posibilidad de oponer excepciones y se le reservaba absolutamente toda argumentación para un posterior juicio de conocimiento. Menciono el ejemplo por el interés histórico que tiene, pero considero que no es aplicable en la actualidad. Las circunstancias son bien diferentes. Recordemos que el procedimiento de los consulados era aplicable exclusivamente a comerciantes profesionales que en forma habitual se encontraban unidos por relaciones de comercio. Eso le da una coloración totalmente peculiar al caso, que no permite aplicarlo a una sociedad amplia, no a una sociedad cerrada de comerciantes profesionales. Entre la ejecución sin conocimiento y el conocimiento sin ejecución, que acabamos de analizar y que no son aceptables ninguno de los dos, se extiende toda una serie, toda una gama de alternativas en las cuales hay conocimiento y hay ejecución en mayor o menor medida, y creo que la posibilidad y el futuro del juicio ejecutivo debe de encontrarse ahí. Entre esa gama, y a manera de ejemplo, citemos el monitorio uruguayo. Los doctores Torello, Vescovi y Viera, en comunicación dirigida a este Congreso también, nos hacen conocer ese tipo de juicio ejecutivo al que ellos llaman monitorio, y que funciona más o menos así. Presentado el título ejecutivo y tras un análisis in limine litis de tal título, el juez ordenará el aseguramiento de bienes del deudor como paso previo a la notificación de la demanda y el emplazamiento del deudor para que ocurra a juicio. En ese mismo auto inicial, el juez ordenará que si el deudor no se presenta ante el tribunal dentro del plazo que para ello se le concede, se siga adelante sin necesidad de nueva resolución judicial con el proceso de casación, remate y pago al acreedor. A la luz de los criterios que deben normar el juicio ejecutivo y que mencionamos antes, me parece un magnífico ejemplo este juicio monitorio. No obstante, en la comunicación recibida no se hace mención de la limitación de excepciones si la hay en el procedimiento uruguayo, y siento que por ahí pudiera estar el talón de Aquiles, si es que he interpretado bien este procedimiento, que lo haría no completamente arquetípico. Y siento que a través de ese talón de Aquiles podría el procedimiento incluso perder en el aspecto brevedad
que se ha logrado a través de las otras disposiciones del sistema. Y para terminar, señores, ¿qué respuesta daría yo entonces a la pregunta implícita en el enunciado del tema, conveniencia de reformar el sistema argentino en materia de juicio ejecutivo? Pues bien, creo que sería una pretensión indebida de mi parte, como abogado mexicano, venir a Argentina a decirles a los argentinos si deben o no deben reformar su legislación. Eso solamente pueden hacerlo los jueces, los abogados, los juristas en general de la Argentina que conocen y que han vivido su procedimiento. No obstante, y tomando como base no un conocimiento personal, sino la exposición tan clara que nos ha hecho el doctor Alvarado Belloso, y cotejando lo que nos dice con los criterios que a mi ver deben aplicarse al juicio ejecutivo, parece ser posible la conclusión de que el procedimiento ejecutivo, el juicio ejecutivo tal como hoy se conoce en la Argentina, no es breve, no es ejecutivo sino de conocimiento, y permite el acceso a la vía ejecutiva a títulos que no son fehacientes. Si aceptamos como válida esa premisa, entonces la lógica conclusión debiera ser que sí es conveniente reformar el juicio ejecutivo argentino para adecuarlo a los criterios que enunciaba como directivos de la ejecutividad o del juicio ejecutivo anteriormente. Así las cosas, concluyo proponiendo a este Congreso las siguientes afirmaciones. 1. El juicio ejecutivo se funda en la certeza o fehaciencia del título. Luego entonces, a esa fehaciencia debe corresponder la limitación de las excepciones admisibles. 2. El juicio ejecutivo busca el cumplimiento de una obligación exclusivamente patrimonial. Luego debe iniciarse por una medida cautelar eficaz de aseguramiento de bienes. 3. El juicio ejecutivo debe tramitarse con celeridad. Luego en él se limitarán los recursos, las pruebas admisibles y los plazos concedidos a las partes. 4. Será conveniente reformar el sistema argentino en materia de juicio ejecutivo si, a juicio de los juristas argentinos, dicho sistema no satisface adecuadamente alguno de los criterios arriba mencionados. Muchas gracias.